empiezo a sentir esa necesidad de cambiar, empiezo a sentir esa necesidad de no me puedo quedar en esta vida de pecado, no puedo ser esto que quizás yo les decía hace unos momentos. En mi corazón yo estaba consciente que no estaba bien, que eso no era lo que Dios quería para mí, y pues sí, empiezo a buscar a Dios, empiezo a tener necesidad de buscar de buscar a algo, a alguien que me diera una respuesta, una solución a mi problema. En ese momento, verdad, empiezo les decía yo, asistir a los cultos de esta compañerita, pero también yo tenía, pues, de cierta manera, mi mamá lo único que se había preocupado era por, pues, tener los sacramentos y solamente eso, ¿verdad? La comunión, la confirmación. Entonces me acuerdo de esto y en oración, en un momento, pues, de necesidad y de ver que, pues, yo ya quería buscar a Dios y lo estaba encontrando de manera, pues, en esta iglesia presbiteriana. Entonces en oración le pregunto al Señor que por qué no me mostraba el camino, no me daba una luz para encontrarlo en mi iglesia católica. Entonces es allí donde Dios responde a mi oración. Asisto un domingo a misa, a la Eucaristía, y desde el momento en que yo entré a la iglesia empecé a llorar y a sentir cómo Dios me daba la paz, cómo Dios me llenaba de su amor en ese momento que entro a la Eucaristía, y decido entrar, pues, en un primer momento al coro de la iglesia, ahí donde yo escuché en la Eucaristía, y así empieza mi vida, mi encuentro con Dios. Ese es el comienzo de tu encuentro con Dios. O sea, digamos que el Espíritu Santo fue quien te fue guiando, porque aunque estabas llegando a estos cultos con los hermanos separados, pues tú decides buscar por iluminación de Dios la verdadera iglesia que fundó Jesucristo. ¿Y qué va pasando? Pues inicio a perseverar en este pequeño coro familiar, porque me acuerdo que es un coro familiar, se llama María de Nazaret. Empiezo a perseverar, empiezo a caminar con Dios, a encontrar la solución a mi problema, y me encuentro, ¿verdad?, con una realidad muy grande que, pues, antes en mi vida yo no notaba, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías 31:3. Mientras tú buscas en la Sagrada Escritura, esa es para ti una realidad te habla Dios a través de esta cita. Y leemos, ¿verdad? Jeremías 31:3. De lejos Yahvé se le apareció. Con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Palabra de Dios. Y también podemos escuchar en la palabra de Dios en el libro de Isaías 43, del 1 al 5. Y ahora sí te habla Yahvé, que te ha creado Jacob, o que te ha formado Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Pues yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Para rescatarte entregaría a Egipto, Etiopía y Sabá en lugar tuyo. Porque tú vales mucho a mis ojos, yo doy a cambio tuyo vidas humanas. Por ti entregaría pueblos, porque te amo y eres importante para mí. No temas, pues ya que yo estoy contigo. Palabra de Dios. Y en ese momento me doy cuenta de esta realidad, me doy cuenta de ese amor que Dios me tiene, ¿sí? Y empiezo a caminar con Él. Siento, ¿verdad?, en ese momento de encuentro con Dios, cómo el amor de Dios va llenando mi vacío, va llenando esa necesidad de amor, y a la cual quizás yo buscaba
tener y llenar esa necesidad de amor a través de, pues, de esta vida de pecado. Entonces me empiezo a llenar de este amor de Dios. Tengo un encuentro en una evangelización, me invitan a una evangelización y pues me doy cuenta de que Dios me amaba, de que Dios entregaría pueblos y vidas humanas por rescatarme, por salvarme. Me doy cuenta de que ese amor de Dios era incondicional, que no me pedía nada, que no pedía ni siquiera un cambio en mí, sino que, como lo dice la palabra de Dios en Jeremías 31:3, ¿verdad? Desde siempre te he amado, eternamente. Entonces veo como Dios en su misericordia me amaba aún antes, estando yo ya en mi pecado, ¿verdad? Dios nunca me dejó de amar y por lo mismo creo, ¿verdad?, que en ese momento de encuentro con Él llena todo mi corazón de ese amor. Me satura de su amor, me da todo lo que yo necesitaba en ese momento, que era ese gran amor que quizás me hacía falta de mis padres, de mi niñez, de mi adolescencia, esa parte del cariño, de sentirse protegido, de sentirse amado. Y pues Dios llena mi corazón de este amor santo y puro en esa evangelización, ¿verdad? Pues, ¿qué más, verdad? Que Dios, como lo dice la palabra, ha hecho grandes cosas. Lo leíamos en el Salmo 71:19, pero ¿quién como tú, oh Dios, que has hecho grandes cosas? Y pues esto es lo que Dios ha hecho en mí. Esta es una de las cosas grandes que Dios ha hecho, ¿verdad? Y la ha hecho en mí. Yo creo que Dios tenía un plan y ese es el plan que pues el día de hoy estoy compartiendo con ustedes. Aquí es un comienzo, ¿no? Es como el querigma, el anuncio, ¿verdad? Él te busca, Dios te busca, porque Dios nos está buscando en cada instante de nuestra vida, siempre está llamándonos, y luego manifestarte su amor, manifestarte tu amor sin juzgarte, sin decir, bueno, sabemos que Dios ama al pecador, mas no ama al pecado, pero en ese momento necesitaba llenarte ese vacío que tú venías arrastrando durante muchos años de tu vida y que por este vacío tú habías buscado amor en los lugares equivocados, Pepe. Habías buscado amor, habías buscado atención en los lugares y con las personas totalmente equivocadas. Ahora, cuando Dios te manifiesta ese amor, tú sales de esa evangelización. ¿Qué pasa saliendo de ahí? ¿Qué empieza a ver en tu mente, en tu corazón? ¿Qué piensas? Pues claramente, ¿verdad? Él toma la iniciativa, como lo estamos comentando, en buscarme. Él toma la iniciativa en querer rescatarme de esa vida de pecado. Y pues, ¿qué pasa? Que me doy cuenta por qué realmente yo no experimentaba este amor de Dios. Porque yo no experimentaba la felicidad. Y realmente eso era el pecado, ¿verdad? En mi vida. Ese era la ruptura que había entre Dios y yo. Esa separación, ese abismo que había entre Dios y yo, que aunque Él quisiera tomarme en sus manos, yo estaba hundido en este pecado. Entonces me doy cuenta de que no experimento ese amor de Dios por mi pecado, por el pecado en el cual el diablo me había atado, me había esclavizado, me había aprovechado para tenerme cautivo, como lo dice la palabra de Dios. Y vamos a buscar en Romanos 3:23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 3:23, dice la palabra de Dios: pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues verdad, por lo mismo yo estaba falto de ese amor, de esa gloria de Dios, por mi pecado. Me doy cuenta en el lugar en que yo me encontraba. Es como